Momento de hablar de salud y de tratamientos novedosos en la lucha contra la diabetes y contra la obesidad. Padecimientos de muchísimos argentinos, pero también de personas a lo largo del mundo. Por eso estamos en presencia del doctor Ignacio Arano, un especialista en la materia. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, creo que es muy importante poder tener estos espacios de comunicación, porque hoy hay mucho interés por estos nuevos fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad y también de la diabetes. Y hago esta mención porque si bien uno familiariza la obesidad con la diabetes, que claramente están vinculados, la obesidad se relaciona con muchas comorbilidades asociadas. No solo diabetes, también enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, oncológica, hígado graso, apnea del sueño, osteoarticular, y en más o menor medida la obesidad genera estas enfermedades asociadas o las perpetúa en el tiempo. Entonces muchas veces para tratar estas comorbilidades primero tenemos que tratar la obesidad. Claro, la base. Y la base. Y sin las comorbilidades, para prevenirla, tenemos que tratar la obesidad. Puntualmente en esta vinculación de obesidad, de diabetes, y yendo ya al tema de este grupo de medicamentos que hoy han tomado los medios, las redes, la comunicación y la atención del público. Y la atención del público, y uno que trabaja esto sabe que es como el tema de conversación en las reuniones de amigos, familiares, porque se han puesto en conocimiento. Primero hacer un poco de historia. Los análogos de GLP-1 no son medicamentos nuevos, de hecho en Argentina están hace 5 o 6 años, bueno, desde entonces en mi caso los vengo utilizando, a nivel mundial ya están hace más de 10 años, por lo cual tenemos mucho conocimiento y en mi caso también experiencia de cómo utilizarlo. Puntualmente los análogos de GLP-1 tienen una doble aprobación en el tratamiento de diabetes y en el tratamiento de obesidad. Ahí es una de las primeras confusiones que a veces están relacionados con este medicamento. No es que son un grupo de medicamentos para diabetes que usamos en obesidad, sino que tiene esta doble aprobación. Y también del punto de vista terapéutico es importante entender la diferencia, porque por un lado normaliza glucemia en hiperglucemia, por un mecanismo de acción que tiene que ver los efectos de estos inyectables, de los análogos de GLP-1 en la secreción de insulina, y eso normaliza glucemia, pero por otro lado pasan barrera hematocefálica y generan mecanismos favorables en la regulación de la ingesta, principalmente generando saciedad, generando que el tono saciante, el estado de saciedad postprandial dure más tiempo, por lo cual tiene menos deseo de comer entre comidas el paciente, disminuyendo lo que es el hambre emocional, porque actúa en lo que llamamos el circuito de recompensa, donde se apoyan las adicciones, como ser el tabaquismo, el alcoholismo. Por eso también estos medicamentos tienen beneficio en el tratamiento de algunas adicciones, están en estudio y se lo ve uno en la práctica diaria también en los pacientes. Entonces esa diferencia es importante, que cuando hablamos de los análogos de GLP-1, primero estamos hablando de medicamentos aprobados para el tratamiento de la obesidad. Es decir, que tiene que haber un diagnóstico previo de obesidad. Totalmente. Eso es fundamental. Si bien pareciera sencillo, porque uno con el peso podría ya, y con un cálculo sencillo que es el del índice de masa corporal, que hoy está bastante popularizado, que tiene que ver la relación del peso con la talla al cuadrado. Este año la revista JAMA, una revista científica más importante a nivel global en salud, justamente buscando esto de identificar que no haya sobrediagnóstico ni subdiagnóstico de obesidad, plantea una nueva forma de definir y diagnosticar obesidad, diferenciándola en lo que es obesidad preclínica y obesidad clínica. Este concepto tiene que ver, sin entrar en muchos detalles técnicos, donde hay situaciones de obesidad clínica, donde la obesidad por sí solo es una enfermedad, y otras situaciones preclínica donde la obesidad es una situación de riesgo, pero todavía no presenta una enfermedad por sí mismo. Bien. Entonces ahí también diferencia un poco
el abordaje terapéutico y el uso de los recursos terapéuticos. Hoy en día, por ahí en este boom, el gran problema que estamos teniendo, yo me especializo al tratamiento de obesidad hace más de 20 años, donde he tratado por 15 años pacientes sin medicamentos y en los últimos 5 años cuento con estos nuevos recursos terapéuticos, lo cual favorece el tratamiento. Claro. Pero también entender que justamente el medicamento no es el tratamiento en sí, sino que es la herramienta terapéutica que utilizamos dentro de un tratamiento de obesidad para resolver uno de los problemas que tiene el paciente. Como una punta de lanza, podría decirse. Sí, puede ser la punta de lanza, puede ser lo que nos ayude a sostener en el tiempo. Porque es un análisis integral el que ustedes realizan. Exactamente, y ahí, a ver, yo sé que esto, porque uno, bueno, esto del diálogo diario, lo que uno escucha en las redes, se tiende a hacer una simplificación del problema, y muchas veces en esa simplificación basada en el peso. Si bien el peso es una variable necesaria para tener obesidad, no es lo que determina estas variables de obesidad clínica, preclínica, si ese tejido adiposo está actuando de manera patológica. Profundo. Es mucho más profundo. Hoy lo conocemos desde los nuevos estudios científicos cómo se desarrolla el tejido adiposo. Uno, si quiere simplificar, por un lado el tratamiento de obesidad se basa en este descenso de peso. Lo que estamos queriendo decir a través del peso es que queremos modificar estructuralmente un tejido, que en este caso el tejido adiposo, disminuir su volumen. Modificar un tejido tiene una gran complejidad. Suelo usar un ejemplo con los pacientes, como por ahí, para que me entiendan, por ahí puede ser útil, que en cierta manera se parece a un tratamiento de ortodoncia. Cuando uno quiere modificar una dentadura, modificar los dientes, necesita tiempos terapéuticos. No basta con que ya estén alineados los dientes. Y un seguimiento. Claro, porque ese tejido óseo no está consolidado, no está modificado. Cuando uno quiere modificar el tejido adiposo, tiene que saber cómo se comporta el tejido adiposo. En principio, tenemos dos tipos de forma de que crezca el tejido adiposo y también que disminuya. Por un lado, aumenta el tamaño del adipocito, de la célula adiposa, que eso se llama hipertrofia, y por otro lado, aumenta el número de adipocitos, se llama hiperplasia. Bien. Hay pacientes que aumentan el tamaño del adipocito, pero no tienen capacidad de hiperplasiar, de formar nuevas células adiposas, por lo cual nos generan pesos muy altos, pero tienen más daño, más perjuicio en la salud, porque no tiene tejido adiposo suficiente para guardar el exceso o la mala alimentación, porque en definitiva el tejido adiposo tiene... Se genera a través de eso. Claro, tiene un mala mecanismo... alimentación y malos hábitos también. Pero para ir acompañando, doctor, las imágenes que tenemos, este tratamiento en particular es un inyectable. Bien, bueno, en este caso, hablando de los análogos de GLP-1, es un medicamento de formato inyectable, porque tiene la particularidad de ser administrado vía subcutánea. Si bien ya hay presentaciones vía oral, no son útiles para el tratamiento de la obesidad. En este grupo de fármaco hay análogos de GLP-1 como el liraglutide, que es de uso diario. Hay de uso semanal, que es el semaglutide, hay diferentes marcas. Y recientemente, la semana pasada, fue el lanzamiento de tirzapatide, que es una nueva molécula de este grupo de medicamentos, que aparte de ser análogo de GLP-1, también es GIP, que tiene un efecto dual. Dentro de estos fármacos, algunos han mostrado mayor eficacia que otros, algunos tienen más efectos con comorbilidades asociadas que otros, y también hay una gran variabilidad de precios, que pensando en el tratamiento, por supuesto que también es una variable sumamente importante, porque en esto que un poco les estábamos hablando de los tiempos, necesariamente el tratamiento de obesidad es a largo plazo. Nada es mágico. No, por supuesto que no, y un poco esto, por ahí de hablar del tejido adiposo, el adipocito, puede sonar un poco aburrido, pero un poco es tratar de que el paciente entienda que lo que uno está evaluando como especialista va mucho más allá del peso. Claro, es el antecedente para poder llegar a esta conclusión. Y acá, yendo al fármaco, había empezado por el tejido adiposo,
pero en definitiva los fármacos no modifican el tejido adiposo, lo que modifican es nuestra conducta alimentaria, que a partir de las adecuadas prácticas alimentarias y buenos hábitos alimentarios, vamos a reducir nuestro tejido adiposo. O sea que en definitiva es un efecto indirecto sobre el tejido adiposo que generan estos fármacos con respecto a la pérdida de peso. Claro. Doctor, ¿este inyectable es una vez por semana, 2 veces por semana? El liraglutide es de uso diario, semaglutide y terzapatide es de uso semanal. Esas son las 3 drogas que tenemos de este grupo de medicamentos en Argentina. Y eso lo determina el médico, de qué manera se administra. Sí, después hay mucha variabilidad de dosis, hay dosis de inicio, hay dosis estables, dosis máxima, ahí sí hay mucha diferente en cada paciente la dosis que utilizamos. ¿Se la coloca el propio paciente? Sí, es para que entiendas cómo se venían las insulinas, es muy sencillo, de aplicación propia, no tiene complejidad. Los medicamentos, a ver, esto pareciera una obviedad, deben ser administrados por un médico especialista, más este tipo de medicamentos, pero lamentablemente está habiendo un uso inadecuado, bueno, la verdad que uno no sabe cómo consiguen los pacientes, pero consiguen los medicamentos, acceden sin receta, por ahí esto también de transmitir, porque por ahí había pacientes que decían, no voy al médico a decirme porque esto en realidad es para diabetes y yo quiero usar para bajar de peso y no está bien. No, es importante que hablen con su médico, que evalúen con su médico, si tienen la posibilidad de ir a una especialista en obesidad, que accedan a una especialista de obesidad, que lleven un tratamiento supervisado y adecuado. Si bien son medicamentos seguros, como todos medicamentos seguros, si están bien utilizados, si no pasa a ser un riesgo. Totalmente. Esto, bueno, también es la lógica, los médicos administramos riesgo. O sea, por supuesto. No hay ningún medicamento libre de riesgo. Siempre puede haber, obviamente, efectos adversos que se esperan que no se produzcan, pero se lo compara, doctor, en este caso con los efectos de una cirugía bariátrica. Bueno, ahí es muy importante sí dimensionar, hoy claramente la cirugía bariátrica tiene que estar en revisión sus criterios de indicación. Esto no es, primero que el tratamiento de la obesidad no es una competencia de pérdidas de kilos, sino de mejora de calidad de vida. Exacto. Entonces, más allá de que es cierto que en ciertas circunstancias los resultados de pérdida de peso conseguidos con un fármaco se asemejan a lo de la cirugía bariátrica, volvemos a esto, en su complejidad va más allá del peso, y lo que mejoramos es la vida de los pacientes. Y la vida de los pacientes puede mejorar con 10 kilos menos, con 5 kilos menos, con 20 kilos menos, dependerá de cada caso. No necesitamos 50 kilos menos como esto no es una competencia de pérdida de kilos. O sea que, y al mismo tiempo, en esto que decía al principio, los fármacos son una herramienta terapéutica dentro del tratamiento de la obesidad, como es la cirugía bariátrica, que es una herramienta terapéutica. Bien utilizado en casos puntuales, puede ser utilidad. Yo lo reservaría hoy con los nuevos fármacos que ya ingresaron al país, con la reducción de costo de los fármacos. Esto creo que no sé si lo mencioné al pasar, pero hoy tenemos de fármacos de este grupo que desde 70.000 pesos a 700.000 pesos mensuales. O sea, hay mucha variabilidad de precios. O sea, que también hay, digamos, para todos los bolsillos. Hay opciones. Hay opciones. Entonces, ya no hay una limitación de costo, bien utilizados son efectivos, son seguros. Claramente la cirugía bariátrica tiene que ser una intervención de excepción, por lógica médica. El sentido común nos lleva a preservar los órganos, a no verlos alterados si no es la única opción. Y hoy hay otras opciones previas, y aparte de los que estamos en el tema de obesidad, sabemos que a su vez ya tenemos otros fármacos como retatrutide, que es de efecto trial, tirzapatide dual, que ya está en fase 3, ya está próximo a ser aprobado y que tiene pérdidas cercanas al 29%, esto lo publicaron esta última semana, creo, la semana pasada. Doctor, le hago una última consulta. ¿Podemos hablar de una epidemia en diabetes, en obesidad? Claramente tenemos que entender que acá, y esto por ahí uno trató, la charla se entendió, hablar de adiposidad, que es peso, pero hablar de conducta alimentaria. Y cuando tenemos que hablar de conducta alimentaria, lo que hay una epidemia o una globalización de la industrialización alimentaria.
Y eso, por eso la característica epidémica o globalizada, donde las grandes industrias alimentarias dominan la cultura alimentaria actual de la mayoría de los países del mundo, con diferentes idiosincrasias, y entonces eso ha generado un impacto en que ha aumentado los niveles de obesidad prácticamente de la misma manera en regiones totalmente diferentes culturalmente del mundo. Lo cual también ahí hacer foco que esto es un problema con una consecuencia del estilo moderno de alimentación, del estilo industrializado. Que hay que ir frenándolo. Que hay que... Porque si no, es una bola de nieve que inició hace muchísimo tiempo esto es todo no un culmina. tema. Todo un Por tema eso, que hay que claro, por eso la tratarlo, importancia entenderlo. de difundir esta clase de tratamientos. Y hay que... por eso las tasas de obesidad son tan altas, son mucho más altas en niños, o sea, han aumentado en niños, lo que va a ir progresando en adultos. Y el gran problema es lo que llamamos el consumo de ultraprocesados. Claro. Son disruptores endocrinos, disruptores obesogénicos, más allá del aporte calórico, esto va más allá de un concepto calórico, por eso uno de los grandes errores de la nutrición fue la caloría, porque eso ha engañado, creyendo que si no es mucho en caloría no va a hacer daño. Acá estamos hablando de salud, independientemente de cómo impacta también en cada uno. Doctor, muchísimas gracias por su visita. Espero que se haya entendido. Se entendió. Bueno. Creemos que así lo va a demostrar la gente y no va a ser el primer contacto. Bueno, con todo gusto, hay mucho para hablar de este tema, es de interés. El último mensaje, a ver, lo que uno quiere, lo mejor de todo esto en definitiva es que el paciente está teniendo otro entusiasmo de querer tratar su sobrepeso, de querer mejorar su alimentación propia y de su familia. A través de estos nuevos fármacos es una esperanza que tienen esos pacientes, pero hagámoslo de manera adecuada. Como corresponde. Como corresponde, con el tratamiento, la supervisión médica que necesita y que amerita la complejidad de lo que es obesidad. De cada uno de los casos.